Tengo aquí a Gómez Bautista hasta Imán, la primera parte. EXP1A hasta Imán. Imán. Aquí está. La segunda parte sería desde Jibaja hasta Coyahuacho. EXP1 parte 1B. Y la tercera parte sería desde Coyahuacho hasta Espinosa Pacín. Hay un desorden aquí con ustedes en esta asistencia. Para nada se han ido colocando correctamente en orden alfabético, sino que están colocando los nombres como ustedes quieran, muchachos. Traten de acostumbrarse a colocar sus nombres en orden alfabético. Ya cerré la carpeta. Los compañeros, el delegado, por favor, pase la carpeta a lo que es el WhatsApp de su grupo para que sus compañeros puedan tener acceso a ella. Las diapositivas del día, porque ya acabo de cerrarlas. Entonces volver a abrir el montón de carpetas, etcétera, con todo lo que tengo abierto en pantalla es algo engorroso. La última diapo, profe, sí la subieron al grupo Sí. al comienzo de su clase. Bueno, que la busquen por allí, dice 3.4, alumno, esa es la que estamos usando en el día de hoy. No la he subido todavía a lo que es la plataforma, la subo en el transcurso de la noche para que mañana tengan todos sus materiales de la unidad 3 al día. Recuerden que ya los exámenes comenzaron, los exámenes PC2. Les mejoraron un poco lo que es las condiciones iniciales, porque inicialmente tenían unas condiciones un poco más ajustadas, pero a última hora decidieron cambiarles a 2 intentos, 10 preguntas, 60 minutos y 2 semanas para realizarlo. Entonces, por favor, traten de estar pendientes de realizar a tiempo sus exámenes, porque ya dieron la orden a los profesores que a partir del día de hoy pueden comenzar a subir las notas al SIGA. Me imagino que la mayoría vamos a esperar hasta el día lunes para realizar dicho trabajo, por la cuestión de que mañana y pasado es feriado. Entonces, por favor, traten de tener sus notas al día para subir eso también de una vez. Bueno, ya díganme si tuvieron tiempo para copiar la información. Yo sé que es un tanto larga, está en inglés, pero por eso precisamente que se la estoy dando como código editable. Si no, se los diera, digamos que para lo que es el árbol genealógico nuestro que ya habíamos hecho en SWI Prolog, ahí sí vamos a hacerlo a mano, como dicen. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que sería, como digo yo, la traducción de este ejercicio, porque realmente es lo que necesitamos. Fíjense que en la línea número 7 tenemos algo que no habíamos utilizado, que son los dominios. En este caso, este dominio lo que nos va a definir son los valores válidos para el género. ¿Qué hace esto realmente? Que cuando ustedes vayan a introducir la información del género, solamente les dé esas dos opciones que tienen allí, femenino y masculino. No les permita ingresar ninguna otra. ¿Para qué? Para que cuando él haga lo que es su procesamiento, su análisis, no tener errores como pasa muchas veces, por ejemplo, con las encuestas que hacemos en el Google Forms. Ustedes saben que cuando le dejan una pregunta abierta, una casilla de texto para escribir, el sistema es incapaz de analizarla posteriormente. Porque si una persona escribe Lima con la L mayúscula, la otra lo escribe todo en mayúscula, la otra lo escribe
todo en minúscula, para el sistema son 3 respuestas diferentes. Entonces, en este caso, lo que se quiere hacer con el dominio es unificar, estandarizar los valores aceptados para ese elemento. ¿Entienden para qué nos sirve esta parte del dominio? ¿Aló? ¿Están allí? ¿Se desmayaron? ¿Se escaparon? ¿Salieron huyendo? No sé, profesor. Entonces, sí, mi esposa cuando empiezo así dice, ¿estás que en clase de espiritismo? Invocando muertos. ¿Estás ahí? Sí, estás ahí. Oh. Y entonces por ahí, eso me recuerda un chiste de esos chimbos de aquí Eso está bueno. ¿cómo es? De familiares. Resulta ser que antes de venirme aquí a Perú, unos 2 años antes, una tía de mi esposa se muere, llamada Zileida, una señora bastante mayor, y ellos eran 4 hermanos mayores. Cuando están, después que hicieron el funeral y todo lo demás, le llega a la mamá de mi suegra un mensaje que decía, te estoy esperando, y cuando decía el remitente decía Zileida. La mamá se echó un susto que me están esperando. Eso era que el otro hermano había agarrado el celular para hacer llamadas, etcétera, porque tenía saldo disponible. Menos mal que el hermano no le puso como le iba a poner, te estoy esperando aquí abajo. Entonces, por lo menos así sonríen un poquito, muchachos. Recuerden de llenar su encuesta de satisfacción del docente, que ya el plazo es hasta el día de hoy. Es parte importante de lo que es la evaluación para nosotros como docentes, para incluirnos en la siguiente nómina de clases. Así que por favor, muchachos, haciéndome campaña política, voten a mi favor, en contra, pero sean sinceros, muchachos. Es la unión. Ya está, ya, profe, ya. A ver, no sé, porque máximo. a nosotros simplemente nos dicen que les avisemos. Yo no tengo acceso ninguno a esa información. Continuamos entonces. Vean que aquí tenemos nuestro ClassFast. Esta vez es los datos de nuestra base familiar, los cuales corresponden a lo siguiente. Tenemos persona a la cual hemos asignado un nombre y un género. ¿Por qué está colocado esto aquí? Porque al final de cuentas estos hechos los vamos a guardar en un archivo aparte, que va a ser nuestra base de datos. Eso es lo que está indicando esta porción de la información. Es una opción que hace que sea mucho más completa, mucho más potente la forma de realizar nuestra aplicación. Estoy aprovechando esta porque es una aplicación que me pareció sencilla y conocida, y es una variación de algo que ya habíamos hecho. Entonces aquí en nuestras clases tenemos persona y pariente. Vean que en cuanto a persona, lo que se define es solamente el nombre y el género. Por ejemplo, Pedro, hombre, Germán, hombre, María, mujer, etc. En cuanto al parentesco, aquí ellos están definiendo que esa persona tiene cierto parentesco con otra. Entonces aquí crean lo que es en este caso estamos hablando de estos predicates, son nuestras reglas. Aquí crean una regla. Vean que la construcción es un poco más compleja que la que nosotros acostumbramos, porque tiene algunas, ¿cómo podríamos llamar? Algunas opciones adicionales. Tenemos una regla que dice padre. Decimos que recibe una cadena llamada persona, que sería el nombre del individuo, y una cadena llamada padre. Aquí tenemos una opción que dice, ¿dónde estoy la línea? Fin. Dice que no determina ninguna clase de flujo. Esto lo que implica es que simplemente va a leer un valor y va a terminar. Tenemos aquí ya las cláusulas como tal, o sea, las funciones con las que vamos a trabajar. Tenemos una llamada padre. Vean que está en minúscula, que es esta misma que tenemos arriba, donde ella toma como parámetros la persona
y el nombre de su padre, father. Y utiliza entonces la información contenida en nuestra base de datos para hacer las comparaciones. En este caso, cuando hablamos del padre, estamos hablando de un hombre. Por eso es que el sexo lo asignan como hombre aquí. Está haciendo en una sola función varias de las comparaciones que nosotros hicimos de manera independiente en nuestro árbol genealógico. Estoy poco a poco para darle chance que ustedes copien su información en su información que tienen por allá y que vayan revisando un poco que el código no tenga errores. Fíjense en Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Recién he podido entrar al curso porque estaba en otro curso. Ajá. Bueno, de todas maneras, bienvenidos. Por allí están las diapositivas del día. Estamos revisando un ejercicio preelaborado, es decir, que está el código en las diapositivas. Lo que tiene que hacer es abrir su Visual Prolog, copiar el código y vamos a hacer la revisión para ver que no tengamos errores de ejecución. Entonces aquí está, vamos por este punto, vamos a continuar. Luego de aquí tenemos lo que son las diferentes, la cláusula que vamos a trabajar. Vean que aquí tenemos, esta es la parte para determinar padres. Aquí tenemos una segunda sección para determinar lo que son los abuelos. Esta persona lo hizo así por secciones. Tenemos otra sección para lo que son antecesores. Es a lo que nosotros llamamos antecesores, es a lo que nosotros llamamos progenitor. Aquí está, vean toda la estructura que realizó esta persona. Aquí tenemos volver a revisar por si acaso hubo alguna variación, algún cambio. Y aquí tenemos lo que es la ejecución. Vean que en este caso él sigue usando funciones, no colocó estas funciones en lo que es aquí arriba, por lo tanto tiene que ir escribiéndolas cada vez que haga falta. No utilizó el open. Vamos a dejarla sin alterar para evitarnos problemas. Cuando nosotros vayamos a utilizar la nuestra, recuerden que vamos a utilizar el Open Core, el Open Console. En este caso está utilizando una función stdio. Entonces vamos a añadir todas estas herramientas para poder luego hacer, no tener que escribir tantas líneas. Aquí tenemos las diferentes sentencias que se crearon para cada una de las reglas que establecimos arriba. Y aquí tenemos en esta parte lo que está haciendo es mostrándonos el resultado de los diferentes parentescos. Vamos a esperar un momento a que ustedes me digan que ya tienen copiado su ejercicio. Y en cuanto ya lo tengan copiado, procedemos a ejecutarlo. Para luego hacer la explicación paso por paso. Lo estoy haciendo así porque me imagino que cuando hagan la ejecución van a tener, así estén copiando y pegando, van a tener alguno que otro errorcito. Y así podemos avanzar en la revisión. No sale. ¿Ah? No arroja ningún error, tampoco sale nada, profe. Vamos a ver qué es lo que debería hacer. ¿Dónde está aquí el? No, la misma cuestión, esta no me deja ver. Aquí vamos a dejarlo que corra. Aquí está. Esto es lo que debería tener ustedes en su resultado. Dice load data, quiere decir cargar los datos del archivo. Prueba de padres, nos dice que en este caso John es padre de Bill, Bill es padre de Pan. Prueba de abuelos, nos dice que John es el abuelo de Pan. Prueba de antecesores, nos dice que Bill es antecesor de Pan, John es antecesor de Pan y Judith es antecesor de Pan. Y allí finaliza el test. ¿Por qué no les sale nada? Realmente no les va a salir nada de momento porque no han creado nuestro archivo de base de hechos. Recuerden que dijimos que en este caso la base de hechos no la estamos metiendo dentro del mismo programa.
sino que la tenemos como un archivito aparte. El archivo de FamilyDB. El archivo ese family que decía de base de datos de familia. Ese todavía no lo hemos hecho. Ya les vamos a indicar cómo se realiza. Claro, porque al momento que se ejecutan, aparentemente se abre la ventana, pero se cierra. Sí, se abre la ventana, pero se cierra porque no consigue, da un error que no consiguió el archivo y por lo tanto eso hace que el programa corte la ejecución. Entonces vamos a cerrar. Profesor, a mí me parece un cuadro de dice inserte include directive. Inserte. Hay varias opciones. Dice va a Si tal les, y no. si les estás no le oigo nada, no le entiendo bien lo que dice, no se entiende el audio. Repítame, include. ¿Cuál es el error que le sale? Insert include directive. Insert Include directive. Lo mismo que le estoy diciendo, que les está solicitando ese archivo que llaman aquí en esta parte. ¿Dónde está? Aquí. Porque dice do you want to insert the include directive. Ajá. Después dice añadir todo, no añadir. Lo que Ese cuadro, por lo que no está ese archivo. no debería ser tan complicado, pero sí decir una información que no consiguió el archivo, que si decías añadirlo. Eso creo que es lo que está diciéndome usted. Hay algunos que se les cierra antes, desea insertar el archivo de trabajo, etcétera. Ya vamos a llegar ahí, vamos a hacer la revisión entonces para llegar hasta allí. Está normal entonces. Sí. Por el momento déjenlo ahí, porque de momento no van a poder ver bien los errores, por eso, porque el programa está incompleto. Ya avanzaron bastante, ya esa otra parte de este archivito, si no se los voy a dar así, sino que como es corto, ustedes mismos lo van a copiar, lo van a tipear. Vamos entonces a seguir aquí, voy a agrandar esto para la explicación y luego cuando necesitemos seguimos con el Prolog. Bueno, ya ustedes tienen hasta este momento todo este contenido en su sistema. Fíjense que aquí está el llamado al archivito de trabajo. Podemos usar una ruta absoluta o una ruta relativa. Cuando usamos la ruta absoluta, lo que debemos hacer es colocarla completa. Cuando usamos la ruta relativa, nuestro elemento debe estar en la misma carpeta donde estamos trabajando. Por el momento, no se preocupen mucho por ello, ya vamos a llegar hasta esa parte. Bueno, vamos a ver aquí los pasos de lo que se supone que ustedes debieron haber realizado. Vayan viéndolos y vamos a ir corrigiendo cualquier error. Inicialmente creamos el proyecto de consola en lo que es nuestra interfaz de trabajo. Vean que simplemente le colocamos un nombre, en este caso Familia 1. Si tienen algunas variaciones, porque el dibujo parece que lo saqué de una versión vieja, pero tengo que actualizarlo. Familia 1 nos dice que es una aplicación de tipo consola. Es lo único que debemos configurar allí. Lo otro que podríamos agregar es cambiar la ruta. ¿Por qué? Por lo menos yo en mi caso cambio la ruta y lo coloco una carpeta en la raíz del disco duro para que no sea tan largo cuando vaya a añadirlo en mi código. Pero eso es a criterio de cada uno de ustedes. El paso, la segunda parte del primer paso es añadir la información correspondiente. Mira, aquí sí está actualizado. Entonces deben tener algo como esto, que diga aquí, por ejemplo, familia o árbol familiar. Recuerden que no deben colocar espacios en blanco. La descripción, primera aplicación completa en Prolog. Es de tipo consola, 32 bits. La ubicación de sus archivos, el nombre de su directorio, etc. Esto es algo que ya ustedes conocen. No vamos a perder tiempo revisando esto. Luego de allí debemos presionar finalizar y esperar a que la carga se complete. Recuerden que esto se realiza cuando aparece este mensaje que está aquí, Project has been built. Ya esto también lo sabían. Solamente que les quise colocar aquí las instrucciones paso a paso
porque hay algunos que no han podido ingresar a la clase anterior. Una vez allí, tenemos nuestro archivo construido, donde se muestra la ventana de trabajo. En este momento, como el sistema no tiene ni idea de qué archivos necesitamos, crea los archivos fuente básicos. Sería esto que teníamos aquí al principio, ya eso también lo hicimos. Debemos acceder al menú build, el elemento build para compilar, esto también lo habíamos hecho. Ahí no hay, esto es explicación, tiene que ver con la semana pasada. Vean que aún no hemos escrito nada, si lo probamos nos debe salir solamente una pantalla vacía. Aquí lo siguiente que hacíamos era insertar el código del programa. Ya esto también lo hicimos. Aquí está, que era toda nuestra información que se les pasó en lo que son sus diapositivas. Aquí está la información. Esto va primero esto, luego lo de este lado y así sucesivamente. Está picado así para no hacer tantas diapositivas. Esto continúa aquí, continúa acá, continúa aquí, hasta el final, hasta lo que es la meta. Luego de allí volvemos a compilar el código. Ya esto también lo hemos visto. Ahora tenemos la primera aplicación real en Prolog. Para probarla ejecutamos lo que es el comando correspondiente. Ya esto lo habíamos intentado hacer. Sin embargo, en nuestro caso esto debería generar un error. La razón es que el pequeño programa que estamos tratando de leer contiene un archivo de texto llamado fa.text. Para su funcionamiento, ese archivo contiene los datos reales de las personas que procesará nuestro programa, el cual aún no está disponible. Vamos a establecer la sintaxis de ese archivo. Aquí está. Ahí está lo que contiene ese archivo. Creen un archivo de texto con el nombre FA y llénenlo con ese contenido, por favor. Eso lo crean directamente con el bloc de notas. Y deben ver bien dónde lo guardan. Yo les recomiendo nuevamente que, como hicimos con el SWI Prolog, creen una carpeta llamada Prolog en la raíz del disco duro y coloquen allí su archivito para que no tengan que estar colocando rutas muy largas. Si no, la otra opción es que busquen la carpeta de trabajo de su programa y lo coloquen allí. Esa opción es mejor todavía porque está más a la mano del sistema. La primera opción que les di es pensando en nosotros como individuos, como seres humanos, de no tener que recordarnos rutas tan largas. Y la segunda mejora lo que es el alcance, ya que hace que nuestro archivo se encuentre en una ubicación local. Cualquiera de las dos formas es válida siempre y cuando ustedes recuerden lo que están haciendo. ¿Listo? Vean que tenemos allí muy pocos parentescos. Pero es lo que necesitamos para hacer nuestras pruebas. ¿Aló? Díganme algo, ¿ya copiaron ese pedacito? Todavía. Lo estamos escribiendo, profe. No Ajá, está bueno, editado. eso es lo que quiero que me digan. Si yo les pregunto listo y no me dicen nada, asumo que es un sí. Recuerden que el que calla otorga. Mi amor, ¿tú me quieres? Sí, mi amor. No digas nada que te dé.
Falta por aquí una información, déjeme ubicarla para mostrarla que no estaba incluida en ese archivo. Estaba incluida en el otro. Clases, unidad 3. Capaz. Está otro contenido, vamos a que no tape. Déjalo, yo lo subo ahorita, ponlo por ahí, ponlo aquí, yo lo subo ahorita. ¿Listos? Eso, contesten algo. Yo lo que quiero es que reaccionen. Por eso es que los fastidio tanto, no se preocupen. Un momento, profe, disculpe. Eso, dele, tranquilo. Yo no tengo apuro, pues ya estamos terminando por hoy. Así que pueden tardar un poquito, siempre y cuando me digan que los espere. Vamos a silenciar un momentico. Me falta media hora. ¿Quién está dando que están copiando un pedazo y están tardando? ¡Ay, Luis, me duele! Pero no me muera. Profesor, este archivo lo guardamos donde lo tenemos ubicado.